Soy Águeda Rodríguez, y he cumplido 81 años. Resido en esta antigua casa, la misma donde nací y crecí, donde la vida me obligó a madurar, y donde, a pesar del tiempo transcurrido, los recuerdos resuenan con más intensidad que el viento furioso en las noches de tormenta. Muchos me perciben como una abuelita más del vecindario, con mi cabello canoso perfectamente peinado, mis vestidos largos de estampados descoloridos, mi andar pausado y mi voz suave, como si la vida ya no tuviera más exigencias para mí. Sin embargo, en este cuerpo envejecido, que ya no posee la misma destreza de antes, se esconde una historia, una verdad que he arrastrado como un pesado fardo durante años. Jamás la he compartido con nadie, ni siquiera con mis hijos o mis nietas. A veces, cuando me quedo ensimismada mirando las llamas danzantes del fogón, alguna de mis nietas, sintiéndose atraída por mi silencio, se acerca y me pregunta con curiosidad: «Abuela, ¿en qué piensas?». Yo solo sonrío, acaricio su cabello y les respondo que rememoro los tiempos de antaño, pero en realidad estoy luchando por reprimir un recuerdo que, como una hoja en un estanque, siempre regresa a la superficie. No estoy segura de si debo compartir esta historia. Quizás algunos la consideren demasiado sombría, demasiado cruda, demasiado dolorosa para ser creíble, pero a estas alturas eso me da igual, ya soy anciana. He vivido más de lo que jamás imaginé. Y si algo me han enseñado los años, es que el silencio no sana, sino que corroe el alma. Si alguna vez he de liberar este peso, es ahora. No quiero marcharme de este mundo con esta sombra adherida a mi espíritu. Deseo partir ligera, aunque sea un poco. Y si alguien, al escuchar esta historia, siente que no está solo, que su propio dolor también tiene un reflejo, entonces habrá valido la pena romper el silencio. Después de tantos años de vida, y recordando mi juventud, jamás soñé con llegar tan lejos. En numerosas noches, cuando el sol se ocultaba, creí que no sobreviviría hasta el amanecer, no por enfermedades o por la escasez de comida, aunque el hambre fue una constante en nuestras vidas, sino porque la constante convivencia con el miedo, ese temor silencioso, ese que calaba hondo en el alma y se sentía antes de poder expresarlo con palabras, era una lenta y agónica forma de morir. Me aterraba el sonido de la voz de mi padre, sus pasos retumbando por la casa, sus silencios amenazantes, la forma en que cerraba la puerta de mi cuarto con llave por dentro, el tacto de sus manos, su olor penetrante, su capacidad de llenar cada rincón de la casa con su imponente presencia. En esta misma casa, donde ahora me escuchas, que aparenta serenidad desde el exterior, pero que atesora gritos silenciosos en sus paredes. Nací en este humilde caserío, escondido entre las montañas del sur de México, donde el sol golpea con fuerza durante el día y el frío se filtra por las grietas de la noche. En aquella época, nadie hablaba abiertamente de derechos, ni de traumas, ni de abusos, las experiencias dolorosas simplemente ocurrían y se mantenían en el silencio. En aquel hogar, las mujeres soportaban las cargas y sufrimientos en silencio, los hombres ejercían su autoridad y daban órdenes, mientras que los niños se limitaban a obedecer o, en el peor de los casos, desaparecían del mapa familiar. Mi madre, una mujer de pocas palabras y con el rostro permanentemente marcado por una resignación profunda, rara vez mostraba alegría genuina. A veces entonaba canciones lúgubres y silenciosas mientras lavaba la ropa en el frío lavadero de piedra, melodías que destilaban tristeza, como si su voz solo supiera expresar lamentos y pesares. Sus manos agrietadas y con los dedos torcidos por años de arduo trabajo y también por los golpes propinados por mi padre, quien, presa de la embriaguez, no distinguía entre los objetos y el cuerpo de mi madre. Pese a todo, ella nunca intentó escapar de esa situación, nunca nos sacó de allí, ni me defendió, ni siquiera pronunció una palabra cuando los horrores comenzaron. Jamás me sostuvo la mirada cuando mi cuerpo empezó a cambiar por algo que yo no comprendía y nadie se dignó a explicarme. Solo agachó la mirada, inclinó la cabeza y un día, sin mediar más, me dijo con voz firme: «Te quedarás aquí. No dirás nada ni harás ruido». Y eso fue todo lo que recibí. Desde niña viví en un estado constante de tensión, mi cuerpo rígido y alerta como si fuera a ser atacado en cualquier momento. Estaba siempre escuchando, observando,
escondida tras una barrera invisible que me separaba del mundo. Era una estudiante ejemplar, obteniendo buenas calificaciones, pero nunca logré forjar amistades íntimas. Me sentía incómoda con el contacto físico, detestaba los abrazos y me molestaba que me hicieran preguntas personales. Aprendí a aparentar, a fingir que era una niña normal, que mi vida se asemejaba a la de las otras niñas del pueblo, pero en realidad no era así. Ellas conversaban sobre muñecas, anhelos y planes futuros, mientras que yo solo pensaba en sobrevivir, en no provocar, en reprimir el llanto y en mantener silencio, porque en esa casa, cada sonido, cada risa, cada movimiento, representaba un peligro. Un hombre que me llamaba hijita con voz dulce cuando estábamos solos y que me lanzaba palabras hirientes como cuchillos en presencia de mi madre, era la fuente constante de mi temor. Él tenía dos caras, ambas igualmente despiadadas. Así el tiempo transcurrió y yo seguí creciendo en las sombras, luchando por comprender por qué me había tocado vivir esa pesadilla. Llegó un punto en mi vida donde la esperanza y las peticiones se desvanecieron, solo respiraba, contando los días con la vana ilusión de que un milagro me rescatara de esa situación. Sin embargo, en lugar del milagro anhelado, llegó algo inesperado, algo que transformó por completo mi mundo. Tenía 14 años cuando descubrí la verdad, no porque alguien me la revelara, sino porque mi cuerpo, de manera aterradora, comenzó a comunicarse conmigo. Experimenté cambios, una sensación extraña en el vientre, mareos matutinos, sentía que algo andaba mal. Temía estar enferma, pero no era ninguna enfermedad. Era algo más, algo que no debería haber existido, algo que no había pedido, algo que, según mi padre, era mi culpa por ser coqueta, por no cerrar bien la puerta, por no actuar como una hija decente. Esas fueron las palabras que me dedicó la única vez que me permitió llorar, pero aún no quiero revelar más. Todo eso llegará a su tiempo. En este momento deseo dejar absolutamente claro que mi propósito aquí es compartir una verdad que me destrozó por completo, pero que a pesar de su brutalidad, no logró extinguirme. Me encuentro sentada en la misma silla donde mi madre solía coser, rodeada por las mismas paredes que presenciaron mis temores, dispuesta a usar mi voz envejecida para expresar lo que mi voz juvenil no pudo gritar. A lo largo de mi vida, he comprendido que las verdades silenciadas se corrompen, y no deseo pudrirme en el silencio. Ya no. Esta historia no busca la compasión. No quiero ser percibida como una víctima. Mi anhelo es ser escuchada, ser comprendida. Porque aún existen numerosas niñas que experimentan situaciones similares a las mías, que duermen en entornos inseguros, que tienen figuras paternas y maternas ausentes, y que viven en comunidades donde prevalece el silencio. Si mi relato, narrado con esta voz fatigada, puede iluminar la oscuridad de alguien más, entonces que así sea. Durante muchos años oculté celosamente todo lo que ahora les he revelado, como si fuera un tesoro precioso que debía resguardar para evitar el juicio ajeno o, peor aún, la mirada compasiva y vacía que tanto detesto. Sin embargo, hace escasas semanas, mientras preparaba la tierra del patio para plantar unas dalias rojas, flores que mi nieta menor me regaló con una dulzura que me conmovió hasta lo más hondo, encontré algo que removió las capas más profundas de mi memoria. Experimenté una sensación extraña, como si mi cuerpo, antes que mi mente, anticipara lo que estaba a punto de surgir. Hacía tanto tiempo que no me arrodillaba en esa tierra, que casi había olvidado su textura áspera, su aroma húmedo, su peso denso. Pero en cuanto hundí la pala unos centímetros, el color de la tierra cambió abruptamente. Comprendí que no se trataba simplemente de tierra, era más compacta, más pesada, como si el suelo, conocedor de su secreto, se negara a revelarlo. Continué cavando en la tierra, con la espalda doblada por el esfuerzo y el sudor frío resbalando por mi frente, cuando de pronto, la pala golpeó algo. Lo saqué con cuidado, un fragmento de tela descompuesta por el paso de los años, amarillenta, casi desintegrada, pero inconfundible. Era un pedazo de aquel pañal improvisado, hecho con un trapo viejo, el mismo que usaron para envolver al bebé. La única vez que lo tuve en mis brazos. Me quedé paralizada, con las manos aún llenas de tierra, temblando como una hoja al viento.
No derramé lágrimas, no emití ningún grito, solo sentí como algo profundo en mi interior se quebraba silenciosamente. Volví a cerrar los ojos y, como si el tiempo se hubiera desvanecido, me vi de nuevo con 14 años. Mis pies descalzos en el suelo frío, la bata vieja manchada de sangre, el cabello pegado a mi rostro por el sudor y el pánico. Reviví la imagen del establo donde me ocultaron para dar a luz. Las gallinas cacareando en la oscuridad, el olor fuerte de los animales mezclado con el hedor de mi propio cuerpo exhausto. Recordé la forma silenciosa en que mi madre entró sin dirigirme la mirada, con una palangana de agua y una toalla desgastada. No me dirigió la palabra, ni me demostró afecto, simplemente cumplió con su tarea, como si estuviera realizando una labor desagradable y no recogiendo a su propio nieto. Después, con la voz más grave y fría que jamás había escuchado, me ordenó, como si fuera un encargo rutinario: anda, acaba. Tiene que estar profundo, no puede olerlo. Aquel momento, esa frase, esa exigencia, todo resurgió de golpe al ver el retazo de tela. Fue como si mi alma, que había aprendido a guardar silencio, hubiera alcanzado su límite. Me senté en el suelo junto a la fosa, que yo misma había terminado de cavar casi 70 años atrás. Y allí permanecí durante horas con las manos enlodadas, el cuerpo entumecido y el corazón latiendo con la intensidad de mis 14 años. El sol volvió a descender, las sombras se alargaron, pero yo no me moví, porque en ese instante comprendí que no solo la tierra había sido removida. Había abierto una puerta que había mantenido cerrada durante toda mi vida, y una vez abierta, no podía seguir ignorándola. Esa noche la conciliación del sueño me fue esquiva. Con los ojos desvelados clavados en el vetusto techo de madera, percibía cada detalle de la casa, el crujido de las tablas al enfriarse, el ulular del viento colándose por las rendijas, el ladrido distante de los perros. Una sensación de inquietud me invadía, como si los fantasmas de un pasado sepultado resurgieran para reclamar su lugar. En la oscuridad de ese insomnio, la memoria, cual río subterráneo, trajo a la superficie recuerdos olvidados. Reviví el inicio de todo, aquellos primeros meses confusos y dolorosos, el cambio en mi cuerpo y la transformación en la mirada de mi padre. Ya no me trataba como una hija, sus palabras, sus caricias eran distintas. Aunque la comprensión total me eludía, una certeza sombría se instaló en mi interior: algo estaba terriblemente mal. Era un instinto, una alarma silenciosa que resonaba dentro de mí, ignorada por todos. Porque en ese entonces, las voces de las niñas eran invisibles, nadie deseaba escucharlas. Cuando supieron de mi embarazo, no hubo escándalo, ni reproches, ni lágrimas, solo un prolongado silencio. Mi madre, consternada y sumida en la desesperación, se recluyó en la cocina durante varios días, sin salir, sin comer. Mi padre, por su parte, dejó de dirigirme la palabra durante semanas, como si al enterarse de mi embarazo, hubiera decidido borrarme de su vida. Pero yo entendía que no era olvido, sino un castigo severo por lo sucedido. Me obligaron a abandonar la escuela, me escondieron de la mirada de todos, manteniéndome aislada. Dejé de ir al mercado, dejé de saludar a las vecinas, dejé de ser visible para la gente del pueblo. Mi madre le contó a la comadre Lucía, con un tono inventado de tristeza, que me había marchado a Veracruz para cuidar a una tía enferma, y durante meses, nadie cuestionó mi ausencia. Nadie vino a buscarme, nadie se preocupó por mi paradero. En medio de esa invisibilidad absoluta, en ese aislamiento forzado por la vergüenza y el miedo, mi vientre se fue ensanchando, y con él crecía el miedo, el pavor a lo que estaba por venir, a mi futuro incierto, y a lo que sería de esa vida que se gestaba en mi interior sin mi consentimiento, porque nunca lo deseé, nunca pedí estar en esta situación, pero tampoco fui capaz de odiarlo, porque a pesar de todo, era parte de mí, aunque fuera el resultado del horror. Recuerdo vívidamente una tarde, ya casi al final del embarazo, cuando, exhausta y abrumada, me senté al borde del pozo, contemplando fijamente el agua turbia y oscura. En un instante de desesperación, consideré la posibilidad de lanzarme al vacío, de desaparecer por completo, imaginando que tal vez esa sería la solución para poner fin a todo.
La idea de saltar, de dejarlo todo atrás, rondó mi mente como una sombra, pero finalmente no lo hice. No fue por valentía, sino por el temor paralizante que me invadió. Temía fracasar incluso en ese intento, no lograr una muerte definitiva y quedar en un estado aún peor, condenada a una existencia más fragmentada. El miedo a vivir, rota y quebrada, me detuvo. Así que con el corazón hecho pedazos me incorporé, regresé a mi habitación y, como tantas otras veces, me tragué las lágrimas, ahogando mi dolor en silencio. Esa era mi manera de sobrevivir, acumularlo todo. Las palabras hirientes, las lágrimas inconsolables, la furia descontrolada, el hambre insaciable, el dolor desgarrador, cada emoción, cada sensación, la encerraba dentro de mí como un tesoro preciado guardado en una caja cerrada con llave, una caja que con el tiempo se convirtió en una extensión de mí misma. Sin previo aviso, llegó el día. Me llevaron al establo en la madrugada, con la penumbra aún cubriendo el mundo. Mi padre iluminó el lugar con la luz mortecina de una lámpara de petróleo. Mi madre arrojó una manta sobre el suelo. Allí, en ese rústico escenario, sin médicos, sin parteras, sin ninguna clase de ayuda, solo ellos y yo, comenzó el tormento. El dolor se apoderó de mí con una intensidad tan brutal que sentí que mi cuerpo se partiría en dos. Grité, pero mi voz se ahogó en un lamento débil, un grito desesperado, sabiendo que nadie acudiría en mi auxilio. Finalmente, cuando la oscuridad se apoderó de mi ser, cuando el mundo se volvió completamente blanco, el bebé nació. Mis ojos no vieron lágrimas ni jadeos, o tal vez sí, pero en la oscuridad de la agonía, todo se difuminó. La memoria de su último aliento se ha perdido en la niebla. Recuerdo a mi padre, imperturbable, envolviendo el cuerpo inerte en una tela áspera, sin proferir sonido alguno. Luego me entregó una pala, con una frase que perforó mi alma: hazlo tú, es tu culpa. Después de esa noche fatídica en el establo, cuando la sangre se mezcló con el llanto y la tierra en un lúgubre abrazo, mi vida cambió para siempre. No es que antes fuera una niña radiante y despreocupada, la felicidad plena nunca fue mi compañera. Pero al menos conservaba una pizca de inocencia, una curiosidad latente por el mundo, una pregunta sin respuesta sobre el porqué de las cosas. Sin embargo, al sepultar a mi propio hijo con mis propias manos, esa llama se extinguió para siempre. Mi cuerpo continuó funcionando, caminaba, comía, lavaba, pero mi espíritu se desvaneció. Me convertí en una sombra, un espectro que deambulaba por la casa, un fantasma silencioso que evitaba la mirada de todos. Mi madre, tras el incidente, evitó cualquier conversación sobre el asunto, y mi padre, ya de por sí taciturno, se transformó en una figura distante, impenetrable y emocionalmente fría. Su presencia, sin embargo, seguía siendo palpable e influyente en cada aspecto de nuestra vida familiar, cada habitación, cada rincón, cada decisión se veían afectados por su sola existencia. No era necesario que alzara la voz para infundir temor, un simple gesto, una mirada severa o el eco de sus pesadas botas al entrar en casa bastaban para aterrorizarme. El sonido repetitivo de sus pasos, ese golpeteo constante y predecible sobre el suelo de tierra, resonaba en mi interior como una señal de alarma, un anuncio ominoso de la llegada del peligro. A los pocos días, sin darme tiempo para procesar lo ocurrido, me obligaron a retomar las tareas domésticas como si nada hubiera sucedido, no hubo consuelo, ni periodos de descanso o palabras de apoyo. «Ya estás bien», me dijo mi madre, entregándome una escoba. Y así barrí, barriendo los escombros de mi infancia, los restos de mi fe y los pedazos de mi alma. Cada mañana antes de que el sol asomara, me levantaba de la cama. Lo primero que hacía era preparar café, sintiendo el aroma llenar la pequeña cocina. Luego molía el maíz para las tortillas, un ritual diario que me mantenía en movimiento. Preparaba la comida para todos en la casa, un esfuerzo físico que durante el día mantenía mi mente ocupada. Al caer la noche me refugiaba en la soledad de mi cuarto, el mismo lugar donde, meses atrás, el dolor silencioso me había empezado a consumir. Durante el día, el trabajo incesante me distraía, como si la actividad constante pudiera ahuyentar los recuerdos.
Pero al caer la noche el silencio se transformaba en un campo de batalla para mi mente. Un simple ruido, una sombra fugaz, el silbido del viento, eran suficientes para desatar un aluvión de recuerdos dolorosos. Acurrucada abrazando mis rodillas, pasaba horas despierta, con la mirada fija en la ventana cubierta con cartón, anhelando un sueño profundo que me alejara de la realidad, uno que, de ser posible, no me devolviera nunca. Sin embargo, el sueño era un visitante esquivo, y cuando llegaba, lo hacía con pesadillas. A veces soñaba con el bebé con su piel pálida, con sus pequeños ojos cerrados, con la tela que lo envolvía, con la pala hundida en la tierra húmeda. Otras noches mi padre aparecía en mis sueños, entrando de nuevo en mi cuarto, obligándome a permanecer inmóvil, susurrándome palabras amenazantes. Sabía que nadie me creería, y la certeza de esa verdad era lo más doloroso. ¿Cómo podría alguien darle crédito a una niña silenciosa, de carácter temeroso, introvertida, frente a un hombre que gozaba de gran respeto en el pueblo, conocido por su laboriosidad, que saludaba a todos amablemente en la iglesia y siempre estaba dispuesto a prestar herramientas a sus vecinos? Imposible. En aquella época los hombres eran considerados los únicos poseedores de la verdad, mientras que las mujeres, y especialmente las niñas, eran consideradas meros adornos mudos dentro del hogar. Así que me mantuve callada. Aprendí a apretar los labios con tanta fuerza que a veces sentía dolor en la mandíbula. Aprendí a forzar una sonrisa cuando alguien me preguntaba si me encontraba bien. Aprendí a bajar la mirada cada vez que pasábamos frente a la iglesia, porque no podía entrar. Sentía que si me acercaba demasiado al altar, Dios mismo me arrojaría fuera a gritos, ya que yo ya no era pura, ya no era digna, pues lo que había sucedido era tan sucio, tan horrendo, tan monstruoso, que ni los santos querrían escucharme. Con el paso de los meses, aunque nadie mencionaba lo sucedido, en mi casa todo se transformó, mi madre se volvió más dura, más fría, más distante. A veces en sus ojos se reflejaba un instante de lástima, una comprensión fugaz, pero de inmediato desviaba la mirada, como si le pesara admitir lo que había consentido. Jamás me solicitó disculpas, nunca me dio un abrazo, ni pronunció palabras de arrepentimiento. El afecto que quizás sintió alguna vez se transformó en una fría y distante observación, como si yo fuera una constante fuente de peligro, un explosivo a punto de estallar, algo que debía ser sometido y vigilado. Mi padre, en cambio, continuó con su vida cotidiana como si nada hubiera ocurrido. Se marchaba temprano, regresaba al caer la tarde, se sentaba a la mesa en silencio y tras terminar de comer, se encerraba en su habitación. En ocasiones se embriagaba y vociferaba al vacío, otras, se ausentaba por días, retornando con el aroma del sudor y la presencia de otras mujeres. Pero nadie se atrevía a cuestionarlo, ni mi madre, ni mis hermanos, ni yo, porque él era la autoridad, el patriarca, quien tomaba las decisiones. Yo por mi parte me empequeñecí, no en apariencia física, ya que el cuerpo sigue su desarrollo, incluso cuando el espíritu se rinde. En mi interior me convertí en ceniza, perdiendo la habilidad de soñar. Abandoné toda fantasía sobre el futuro. Mientras las demás chicas del pueblo conversaban sobre novios, la elección de vestidos, la emoción de sus 15 años, los bailes y las cartas de amor, yo las escuchaba en silencio, incapaz de participar, sintiéndome extrañamente envejecida, como si una anciana estuviera prisionera en mi cuerpo adolescente. Me incomodaba profundamente cualquier contacto físico, los abrazos, las miradas fijas, todo me repelía. Un día una vecina, una mujer mayor que siempre se había mostrado amable conmigo, intentó conversar. Cuando me tocó el brazo, reaccioné retrocediendo bruscamente, como si me hubieran quemado. La mujer, visiblemente desconcertada, me observó y exclamó con pena: «Ay, mi hijita, qué asustada estás». Sin embargo, no insistió en preguntar. Nadie lo hacía. Nadie deseaba profundizar en lo que me pasaba. Era más sencillo y menos problemático considerarme una niña peculiar que enfrentar la posibilidad de que algo terrible me hubiera sucedido. Los domingos seguíamos asistiendo a misa. Mi madre me obligaba a ponerme el mismo vestido anticuado, a peinarme el cabello con esmero y a caminar erguida.
Hay que dar buena imagen, repetía constantemente. Yo, convertida en un autómata, caminaba sin mirar a los lados, sin siquiera levantar la vista hacia el altar. El sacerdote con voz suave proclamaba el perdón, la compasión y el amor paternal, palabras que en lugar de consuelo, me provocaban un impulso irrefrenable de gritar, pero nunca lo hacía. Tragaba la ira, el asco y la desesperación, y esa furia crecía silenciosamente en mi interior, como un árbol deforme con raíces profundas y ramas punzantes, una furia muda, oculta, invisible para los demás, pero que me consumía lentamente. Un día, mientras frotaba la ropa en el río, noté que ya no derramaba lágrimas, ni siquiera cuando mis manos sangraban por el esfuerzo, ni cuando el dolor en mi espalda era tan intenso que sentía que se partía. La llanto se había agotado, el consuelo era inexistente. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que las lágrimas eran inútiles. ¿Para qué llorar? Nadie me escucharía, nadie me tendería una mano, nadie modificaría mi destino. Así que continuaba haciendo lo que debía, aparentando normalidad, a pesar de que por dentro me sentía muerta. Fue en esos años cuando comprendí de manera definitiva el significado de ser mujer en ese mundo, obedecer y guardar silencio. Servir era la consigna, resistir, la obligación. Si un dolor punzante se clavaba en mi carne, debía tragarlo, disimularlo, no mostrar debilidad. Si alguien me ofendía, me humillaba, debía ocultar la herida, no delatar el sufrimiento. Si un hombre con su poderío decidía aplastarme, debía doblegarme, hincarme, y recoger en silencio los pedazos rotos de mi ser, sin una queja, sin una lágrima. Así, según mi madre, mi padre y todo el pueblo, debía ser una mujer. Pero en lo más hondo de mí, en ese rincón de mi alma que aún no se había marchitado por completo, una voz, tenue pero persistente, susurraba que no podía ser, que no debía ser esa la única forma de vivir, que algo, en algún momento, tenía que cambiar. Que no todo podía ser dolor, vergüenza, silencio, una existencia marcada por la sumisión. Sin embargo, ese día, el de la transformación, aún no había llegado. Y mientras tanto, yo seguía siendo la niña que enterró a su hijo en el patio de su casa, sin emitir un grito de dolor, sin intentar escapar del infierno que la consumía, la niña que todos, compasivamente, habían olvidado. Fue en uno de esos días grises, idénticos a todos los demás, que algo cambió. No fue un acontecimiento trascendental, ni un acto de valentía, ni una revelación divina. Fue solo una chispa, un breve resplandor, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte para encender algo que llevaba demasiado tiempo apagado dentro de mí. Era una tarde bochornosa de agosto cuando el sol ardía implacable, cayendo a plomo sobre el patio de tierra. Las gallinas, con lentitud y apatía, rascaban el suelo en busca de algo que comer, mientras mi madre, vencida por el cansancio, dormía profundamente en la hamaca del corredor, como solía hacer. Yo, por mi parte, me encontraba en el lavadero de piedra, con los brazos enrojecidos por el contacto con el jabón barato y la espalda empapada en sudor, fregando las pesadas sábanas. El agua turbia, caliente y densa, se resistía a mi esfuerzo, y cada movimiento se sentía como una carga inútil, como si el mundo entero se conjurara para mantenerme agachada, sumida, oprimida. De pronto la vi. Era una muchacha joven, que pasaba caminando por la calle, con un sombrero de palma que le daba sombra, una blusa adornada con colores vibrantes y una risa que resonaba con fuerza, rompiendo el silencio como un trueno en el cielo despejado. No la conocía. Quizás era familiar de alguien del pueblo, o tal vez solo una visitante, pero caminaba con la cabeza erguida, sus pasos firmes y el rostro altivo. Reía a carcajadas junto a otra muchacha, sin mostrar temor a ser observada, ni a reír a voz en cuello, ni a que alguien pudiera escucharla. Aunque solo duró un instante, en ese breve lapso experimenté una sensación nueva y profunda, algo que no había sentido en años. Una compleja combinación de envidia y tristeza, una nostalgia agridulce por una vida que nunca había tenido. Una pregunta punzante como una cuchilla, me atravesó porque yo no, quedé paralizada, petrificada. La ropa que sostenía en mis manos resbaló y cayó al agua, y mis ojos ardieron, pero no derramé lágrimas.
Me quedé inmóvil observando cómo la joven doblaba la esquina, desapareciendo de mi vista. En ese instante comprendí que yo también había deseado reír con libertad, vestirme con colores vibrantes, sentirme ligera y correr sin preocuparme por las miradas ajenas, pero nunca me fue permitido. Me arrebataron esa posibilidad desde muy temprana edad. Mi padre, el miedo constante, el silencio de mi madre, el bebé que enterré, la tierra árida del patio, las noches en vela con el corazón roto, todos ellos me robaron esa parte de mí. Y fue entonces, por primera vez en mucho tiempo, que sentí una rabia genuina y verdadera. No era la opresión silenciosa y pesada que antes sentía, sino una furia intensa y palpable que se apoderó de mí, subiendo por mi cuerpo y tensando mi mandíbula. ¿Por qué me había tocado esta existencia? Porque nadie intervino, porque yo debía sentirme avergonzada mientras otros vivían con orgullo, aunque esa rabia no transformó la situación al instante, marcó un punto de partida. Esa noche al acostarme mis pensamientos habían cambiado, ya no era solo dolor lo que sentía, sino una profunda injusticia. Y cuando comprendí que lo que vivía no era una simple desgracia personal, sino algo que se repetía en otras familias, en otros cuerpos, en otras niñas, la vergüenza comenzó a desmoronarse. Entendí que no era yo quien debía sentirse impura, que no era mi cuerpo el que debía ocultarse, que no era yo quien debía guardar silencio. Empecé a ver a mi madre con otra perspectiva. Comencé a observar con más atención sus gestos, la forma en que esquivaba mi mirada, su silencio sepulcral cada vez que mi padre gritaba, la rigidez que la invadía al acercarme. Comprendí entonces que ella también era una prisionera, aunque se negara a admitirlo, alguien que había aprendido a obedecer y a callar tanto que ya no sabía cómo comportarse de otra manera. Aunque entendía su miedo, también supe que su silencio me había sentenciado, que si ella hubiera roto su mutismo, quizás mi vida, mi historia, serían diferentes. Unos días después, un evento crucial me abrió completamente los ojos. Me encontraba en la cocina preparando la comida cuando mi hermano menor, que entonces tenía 10 años, entró corriendo y me abrazó con fuerza, contándome que había tenido una pesadilla en la que alguien lo perseguía en un campo y no podía gritar. Instintivamente lo abracé y al hacerlo, algo se rompió dentro de mí. Sentí el calor de su cuerpo, el temblor de sus manos, y me vi reflejada en él. Comprendí que el miedo que me había atormentado durante años, esa misma angustia, ahora también lo sentía él, que el terror no había concluido conmigo, que seguía vivo, infiltrándose sutilmente por las grietas de la casa, contaminando cada espacio. Supe con una certeza absoluta que si no actuaba, esa pesadilla se repetiría, que el monstruo no se detendría por sí solo, que alguien debía romper esa cadena, aunque no tuviera un plan, ni recursos, ni ayuda, pero tenía esa inquebrantable convicción. No podía esperar a que alguien me rescatara, porque nadie vendría, nadie había venido nunca. Si quería escapar, si quería salvarme, debía ser yo misma. Comencé a ahorrar dinero en secreto. Reunía monedas que hallaba, el cambio suelto de las compras, trozos de pan que no consumía y canjeaba por favores con las vecinas. Fue un esfuerzo lento, casi invisible, pero cada moneda era un ladrillo en la construcción de mi dignidad. Cada billete oculto era una palabra grabada en el libro de mi libertad. Comencé a observar a los habitantes del pueblo prestando atención a sus gestos, sus rutinas y escuchando sus conversaciones con avidez, intentando captar cada palabra, cada matiz. En mi mente tejía un tapiz de posibilidades, imaginando diferentes rutas de escape de mi situación actual. Anhelaba con fervor la vida en otra ciudad, visualizándome trabajando en una tienda, adoptando una nueva identidad, dejando atrás mi pasado para empezar de cero. Aferrada a ese sueño, me sentía como una náufraga que se aferra desesperadamente a una tabla de madera en medio del océano. Paralelamente empecé a escribir en secreto, escondiendo un cuaderno entre las tejas del tejado, un espacio sagrado donde volcar mis pensamientos más profundos, mis recuerdos dolorosos y los planes que bullían en mi mente. Escribía con la esperanza de purgar el dolor, de liberar las emociones que me atormentaban, creyendo que las palabras eran mi salvación, mi vía de escape del infierno que era mi vida.
En ocasiones escribía cartas dirigidas al bebé que perdí, llenas de arrepentimiento y ternura. Le pedía perdón por la tragedia, asegurándole que no había sido mi culpa, y le susurraba la esperanza de reencontrarnos en otra vida. Le deseaba que dondequiera que estuviera no me guardara rencor, porque yo lo amaba con todo mi ser, un amor silenciado, reprimido, enterrado junto a él. La escritura se convirtió en mi santuario, en mi confesionario íntimo, en la única manera que tenía de expresar lo que mi voz no podía articular. En medio de todo, mi padre, impasible, distante e inalcanzable como siempre, ya no me provocaba temor. Ahora lo observaba desde una nueva perspectiva, como si fuera un extraño, alguien ajeno a mí, insignificante. Él, creyendo aún que me poseía, que podía doblegarme con una sola palabra o gesto, se equivocaba. Algo en mi interior se había transformado, se había fortalecido con una nueva resistencia. Ya no era la niña asustada que se estremecía ante sus pasos. Ahora era una mujer joven, dañada, sí, pero erguida. Y esa mujer había tomado una decisión firme: no moriría en ese lugar, no permitiría que mi historia terminara en ese patio árido y sombrío. Fue entonces cuando comprendí con absoluta claridad que la vida que había tenido no era la vida que merecía, que no todas las casas eran como la mía, que no todos los padres actuaban como el mío, y que no todas las niñas vivían con el corazón atenazado por el miedo. Entendí que lo que había padecido no era normal, no era destino, no era un castigo, sino abuso, crimen e injusticia. A pesar de que nadie se atrevía a mencionarlo, a pesar de que todos preferían guardarlo en silencio, sentí que esa verdad, por difícil que fuera, merecía ser expresada. Si yo no lo hacía, ¿quién se atrevería a romper el silencio? Y si no lo hacía en ese momento, ¿cuándo encontraría el valor? Por eso, comencé a prepararme no solo para escapar de esa situación, sino para vivir plenamente, para existir con autenticidad, para reconstruirme por completo, para crear una nueva historia utilizando los restos de la anterior. Aunque las piernas me temblaran de miedo, aunque la culpa me atormentara sin piedad, y aunque la vergüenza intentara convencerme de que era demasiado tarde, mi decisión estaba tomada, y eso, en mi situación, era un verdadero milagro. Durante los meses siguientes, mientras aparentaba normalidad en esa casa donde nada era normal, la atmósfera se fue tornando más tensa, más opresiva, como si cada día de silencio añadiera un peso invisible a mis espaldas. Lo que antes sentía únicamente como miedo se transformó en algo más profundo, en una mezcla amarga de desconfianza, de rabia reprimida y de una claridad dolorosa que me permitía ver la realidad sin filtros. Empecé a reparar en detalles que antes, cuando era una niña aterrorizada e inconsciente, no había percibido: las veces que mi padre elevaba la voz y todos, como si les hubieran cortado la lengua, quedaban en silencio. Las miradas que mi madre les dirigía a mis hermanos mientras él hablaba, una mezcla de advertencia y resignación que ahora comprendía a la perfección. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que todos sabían, o al menos sospechaban, pero habían optado por el silencio, porque el silencio les parecía más seguro que enfrentarse a la verdad. Mi madre no era la única que callaba, mis hermanos también aprendieron a desviar la mirada, a no hacer preguntas, a no involucrarse, porque en esa casa, el que hablaba era castigado. Nadie dijo nada cuando notaron que dejé de crecer con normalidad, que enfermaba a menudo, que mis ojos habían perdido el brillo. Nadie se acercó a preguntarme si estaba bien, y aunque no los culpaba del todo, ese silencio me dolía más que los propios golpes. Porque una cosa es que el peligro venga de afuera, desde un enemigo conocido y lejano, y muy diferente es que aquellos que deberían ser tu escudo, tu defensa, se transformen en los mismos muros que te aprisionan y te aíslan. Un día, mientras yo estaba detrás del aljibe llenando un cántaro con agua, escuché a mi hermano menor, el mismo que una vez, aterrado por una pesadilla, había venido llorando a buscarme, hablando con otro niño del pueblo. Reconocí su voz susurrando: mi hermana no habla porque se le metió el diablo. No fue tanto el contenido de la frase lo que me impactó, sino la manera en que la pronunció, con miedo, claro, pero también con una firmeza que delataba su total convencimiento. Como si en su mente infantil, incapaz de comprender lo que sucedía realmente, necesitara encontrar una explicación, un nombre para lo que le causaba inquietud,
y ese nombre, esa explicación, fuera yo, la que portaba algo oscuro, algo maldito. No supe si reír o llorar, porque en ese instante comprendí que la historia que me envolvía, la que me definía, se había filtrado hasta en los rincones más profundos de la casa, incluso en las mentes más pequeñas. Yo era la herida visible de una familia que prefería ignorar el problema, prefiriendo vendarse los ojos a curar la llaga. La herida, una punzada constante, se intensificaba día tras día, un doloroso recordatorio. Fue poco después de que la sensación me consumiera cuando un evento inesperado resquebrajó por completo la delgada fachada de falsedad sobre la que me había estado apoyando. Una noche, sumida en el sueño, me despertaron ruidos provenientes de la habitación contigua. Era el cuarto de mi hermano mediano, un joven usualmente silencioso, reservado, pero siempre afectuoso conmigo. Movida por una angustia inexplicable, me levanté sigilosamente y me acerqué a la rendija de su puerta. Lo vi sentado en el suelo con la cabeza hundida entre las rodillas, temblando convulsivamente. Murmuraba palabras incoherentes, balanceándose repetidamente. La incertidumbre me paralizó, deseaba entrar, abrazarlo, consolarlo, pero el temor a encontrarlo también roto como yo me impidió cualquier acción. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, me senté en el borde de mi cama, con los brazos cruzados, esperando el amanecer, como si la luz del día pudiera traer consigo alguna respuesta. Al día siguiente reuní el valor para intentar hablar con él. Le ofrecí pan, me senté cerca de él, pero no desvió la mirada hacia mí, solo pronunció con voz tajante: «No me hables, tú no entiendes». En ese preciso instante comprendí mucho más de lo que él podía imaginar, porque sí entendía, porque supe que la maldad de nuestro padre no se había limitado a afectarme a mí. Supe que él también había sido alcanzado. No sabía cómo ni cuándo, pero lo vislumbré en sus ojos opacos, en su silencio ensordecedor, en la manera en que se replegaba sobre sí mismo, se volvía frío y se aislaba del mundo. Fue entonces cuando la culpa me asfixió, una culpa tan profunda que me ahogaba, porque yo, en mi lucha por sobrevivir, había permitido que mis hermanos crecieran solos en la misma trampa. Había creído que huir sería suficiente, pero ahora entendía que mi escape no solucionaría nada y, sin embargo, ya no podía permanecer allí. Mi alma estaba destrozada, mi cuerpo debilitado, mi mente exhausta. Tenía que marcharme no por cobardía, sino para sobrevivir. Pero ahora, consciente de la necesidad imperiosa de actuar, entendía que no podía simplemente escapar sin dejar una huella, sin resquebrajar la imponente estructura de temor que dominaba nuestro hogar. Por lo tanto, comencé a planificar con meticulosidad, no solo mi huida, sino la siembra de una semilla de cambio. Inicié conversaciones con las vecinas, escuchando sus relatos y reuniendo fragmentos de información de otras mujeres que, al igual que yo, habían padecido en silencio. Descubrí que no estaba sola, que existían otras mujeres que compartían mis experiencias, que el silencio no era una carga exclusiva mía. Este hallazgo me infundió coraje, rabia y la convicción de que, aunque el dolor compartido no se aliviaba, adquiría una mayor autenticidad. Con cada día que transcurría, la atmósfera en casa se volvía más pesada y tensa. Mi padre, sin pronunciar palabra, percibía mi transformación. Me observaba con sospecha, como si intuyera que tramaba algo. Y no se equivocaba, ya no era la niña sumisa que se sometía a todo. Era una mujer agotada, pero resuelta. Un animal herido, listo para usar sus garras. Las insinuaciones maliciosas y las amenazas encubiertas se hicieron presentes, acompañadas de castigos sin sentido. Un día me acusó falsamente de haberle robado dinero. Al día siguiente me advirtió que si mantenía esa expresión inexpresiva, me encerraría en el gallinero. Pero yo finalmente había dejado de ceder. Lo observaba en silencio con la misma mirada vacía que él mismo me había enseñado a adoptar, y eso lo enfurecía aún más, porque ya no podía controlarme, ya no conseguía intimidarme. Ya no era suya, y él lo sabía. Una noche durante la cena arrojó su plato contra el suelo, gritando que aquella casa se estaba corrompiendo. Nadie, ni mi madre ni mis hermanos, reaccionó.
Solo yo lo miré directamente a los ojos y le respondí, sí, y usted es la podredumbre. Fue la primera vez que le hablé de esa manera. Me levanté de la mesa y me refugié en mi habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Anticipé el golpe, el grito, la represalia, pero no ocurrió nada. Y eso fue peor, porque el silencio se volvió aún más tenso y opresivo. Durante días no me dirigió la palabra, y aunque una parte de mí temía lo que pudiera suceder, otra sintió alivio al respirar libremente. Porque había revelado la verdad, incumpliendo el acuerdo de silencio que me obligaba a callar, y porque finalmente había decidido liberarme de ese yugo. La hostilidad, sin embargo, no cesó. Eventos inexplicables comenzaron a suceder. Alguien destrozó mi cuaderno encontrando sus páginas mojadas, manchadas e imposibles de leer. Alguien más escondió las monedas que guardaba en mi cajita, y supe con certeza que era mi madre intentando detenerme con su torpeza y miedo. Quizás creía que si me quedaba, todo volvería a la normalidad, pero la normalidad era ya una ilusión, un regreso imposible. La casa agrietada amenazaba con derrumbarse, y yo era una de esas grietas. No podía soportarlo más. Mi cuerpo clamaba, mis manos temblaban, y mis noches se convirtieron en campos de batalla. Cada vez que soñaba con mi hijo lo veía envuelto en humo, llamándome, y yo, siempre llegando tarde, siempre demasiado distante. Comprendí que debía marcharme. Comprendí que si permanecía un día más moriría, no físicamente quizá, sino por dentro. Mi mayor temor era replicar la existencia de mi madre, una sombra más, una vida silenciosa, desprovista de significado, llena de costumbres vacías. Tomé una decisión firme, me iría, desaparecería, empezaría de nuevo, incluso desde la nada. Pero antes necesitaba completar un ciclo. Debía despedirme, volver al patio, a ese rincón de tierra donde todo había empezado y terminado a la vez. Necesitaba hablarle a mi hijo, aquel que nunca pudo llorar. Tenía que expresarle mi amor, decirle cuánto lo extrañaba, que siempre lo llevaba conmigo. Tenía que decirle adiós. Esa noche marcó un antes y un después. Sucedió justo cuando el calor del verano parecía implacable. Esperé a que todos se durmieran, a que las luces se extinguieran gradualmente, y a que el silencio, como una pesada capa, se apoderara de la casa. Entonces, sigilosamente descalza, con un pequeño farol en la mano y la vieja pala que había escondido durante semanas, salí. Cada pisada en la tierra agrietada del patio reverberaba con el peso de los recuerdos, un eco de aquel día, hace tanto, cuando con las piernas heridas y sangrantes enterré lo que jamás debí sepultar. Me dirigí con paso firme hacia el rincón preciso, aquel lugar marcado a fuego en mi memoria, porque, aunque el tiempo desdibuje los detalles, hay sufrimientos que se graban en la carne como tatuajes ocultos, grabados a fuego en el alma, imposibles de borrar. Me arrodillé no con la rigidez de una ceremonia, sino con la firmeza de quien se prepara para confrontar su pasado. Comencé a cavar, no con la esperanza de desenterrar restos, ni de encontrar respuestas en huesos que el tiempo ya habría transformado en polvo, sino con el anhelo de hablar, de liberar el peso, de llorar por primera vez sin el temor a ser silenciado. Cavé y hablé susurrando palabras al viento. Con voz temblorosa me dirigí a mi hijo ausente susurrando mi pesar. Le expliqué que la protección era un concepto desconocido para mí, ya que nadie me había enseñado a protegerlo. Le revelé que yo también era una niña herida intentando sobrevivir a una guerra emocional que nunca comprendí. Le aseguré que su breve existencia no fue en vano, que aún lo veía en mis sueños, que aún sentía su presencia. Mientras hablaba, la tierra cedía bajo la pala y el sudor se mezclaba con lágrimas silenciosas, gotas liberadas que finalmente encontraban su cauce. La duración de mi duelo me era desconocida, la noción del tiempo se había desvanecido. El cielo se transformó del negro azabache al azul profundo, y las primeras señales del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte. Al finalizar mi diálogo, la pala cayó a un lado, exhausta, y yo permanecí sentada en la tierra removida, sintiendo el palpitar acelerado de mi corazón, una fuerza desconocida invadiendo mi ser.
En ese instante no experimenté alivio, sino un profundo vértigo, como si al confesar esa verdad, mi fundamento se hubiera derrumbado, mi rumbo se hubiera perdido, mi fachada se hubiera desvanecido. Sin embargo, comprendí que no había retorno, que la farsa había llegado a su fin, que esa madrugada marcaba el inicio de una nueva etapa. Regresé a la casa, sumida en un silencio sepulcral. Después de enjuagar mis manos con el agua helada, escondí de nuevo la pala en su lugar y me senté en el borde de la cama, esperando ansiosamente la llegada de la mañana. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La puerta de mi habitación se abrió sin previo aviso, sin un solo golpe ni palabra. Mi madre se quedó inmóvil en el umbral, con el rostro pálido y lívido comparado con una hoja de papel en blanco, y sus ojos ya no eran los que solía tener. Con la misma voz áspera y vacía que empleaba para reprender o para rezar, me reveló que me había observado a través de la ventana, que conocía mi secreto y por primera vez mantuvo la mirada fija en la mía. Permaneció allí de pie sin moverse, con el cuerpo sacudido por un temblor imperceptible. Me imploró que no me marchara, que si revelaba la verdad, nos destruiría a todos. Advirtió que si alguien se enteraba, la situación sería aún más terrible. La escuché sin interrumpirla, como había hecho tantas veces en el pasado. Sin embargo, esta vez no asentí con la cabeza. Esta vez, le confesé que ya no me importaba nada, que no iba a guardar silencio, que no podía seguir soportando una carga que no me pertenecía. Ante mis palabras pareció por un instante desmoronarse. Sus labios temblaron, sus ojos se humedecieron con lágrimas, pero no derramó ninguna. Solo pronunció con voz quebrada: si te vas, no regreses. Y yo respondí: ya me fui hace años. Esa fue la última vez que escuché su voz, la última vez que la vi. Esa misma mañana, con el sol aún tiñendo el horizonte de rosa, recogí mis pertenencias, un puñado de objetos que cabían en una pequeña bolsa, un par de mudas de ropa, las pocas monedas que había logrado ahorrar, y el pañuelo de seda que mi abuela me había regalado antes de partir. Sin despedirme de nadie, ni siquiera de los rostros familiares, salí de casa al amanecer, sintiendo mi corazón golpear con fuerza en mis sienes y mis pies firmes sobre la tierra que me había visto nacer, jugar y casi perder la vida. Caminé sin mirar atrás, no porque la partida no me doliera, sino porque sabía que un solo vistazo al pasado podría paralizarme, robarme las fuerzas para seguir adelante. Llegué al pueblo más cercano al mediodía, exhausta, cubierta de polvo y sudor, pero respirando. Nadie me preguntó nada, nadie me conocía, y por primera vez en mucho tiempo, esa desconocida indiferencia fue un bálsamo. Pude empezar de nuevo, dejar atrás el peso de mi antigua vida. Cambié mi nombre, busqué trabajo en cualquier lugar, durmiendo en pensiones económicas, lavando platos, barriendo el suelo, cuidando niños. Nadie conocía mi pasado, nadie me miraba con lástima en los ojos, nadie se atrevía a tocarme sin mi permiso. Con el tiempo logré alquilar un pequeño apartamento solo para mí. Comencé a comprar ropa que era exclusivamente mía, pude volver a escribir, y por primera vez, al mirarme en el espejo, me reconocí. El camino no fue sencillo, hubo noches en las que me despertaba sobresaltada, gritando, y días en que el cuerpo me dolía sin una causa física aparente. El miedo a veces regresaba acechando como una sombra, pero a pesar de todo, seguía viva y por fin, era dueña de mi propia vida. Años después conocí a un hombre bueno y tranquilo. Solo le compartí fragmentos de mi pasado, le conté sobre mi infancia difícil, sobre el sufrimiento, y que prefería no revivir esos recuerdos. El respetuoso nunca insistió. Juntos formamos una familia, y con él tuve 2 hijos, a quienes amé con toda mi alma. Sin embargo, siempre sentí que me faltaba algo, como si un pedazo de mi corazón estuviera incompleto. A veces, mientras veía a mis hijos dormir, las imágenes regresaban a mi mente: el saco en el patio, la tierra removida, aquella noche oscura y sin nombre. Pero en lugar de llorar, los abrazaba con más fuerza. Ahora, después de tantos años, ya anciana, con el cuerpo fatigado y la piel marcada por el tiempo, regreso a esa casa solo para cuidar las plantas.
Nadie habita allí. A pesar de la sequedad persistente de la tierra y la inalterable apariencia del patio, cada vez que mis pies tocan ese suelo, siento la presencia de una parte de mí que quedó sepultada allí. Sin embargo, sé que yo sobreviví, que ellos no triunfaron, que su silencio no logró enterrarme, y esa certeza para mí es una victoria. Ahora, sentada en este corredor, observando cómo la tarde se posa sobre el patio, puedo afirmar que he vivido una vida extensa, aunque no siempre fue buena, ni justa, ni fácil. Experimenté instantes de serenidad, sí, y también de alegría genuina, de aquellas que se agradecen en silencio con lágrimas suaves que no provocan dolor. Mis hijos crecieron sin tener que enfrentar el infierno del cual yo escapé, y eso es lo que más orgullo me produce. Les enseñé que nadie tiene derecho a tocarlos sin amor, que el silencio jamás es una forma de protección y que su cuerpo es un templo que no se profana. Los vi construir sus propias familias, reír sin temor, dormir sin inquietud. Y aunque nunca les revelé toda la verdad, porque no quise contaminar su infancia con mi sufrimiento, les di aquello que yo nunca recibí. Una madre siempre presente con los brazos extendidos y un corazón dispuesto a escuchar. A veces me preguntan sobre mi pasado y por respeto, solo les digo que fue duro. Me consuelan, me felicitan por mi fortaleza, y yo sonrío sin corregirlos, sin explicarles que no fue mi fuerza la que me rescató, sino la necesidad, la imperiosa necesidad de no sucumbir en vida. Con el tiempo he comprendido que el dolor no desaparece por completo, sino que se transforma, se reubica en diferentes espacios del alma. Hay días en los que casi no lo percibo como una cicatriz antigua que solo molesta cuando el tiempo cambia. Y hay otros en los que me abruma, en los que despierto con el aroma de esa tierra húmeda, sintiendo el peso de aquella pala en mis manos. En esos días me aíslo en mi habitación, abro la caja donde guardo mis cartas, mis escritos y repaso lo que viví. Es mi manera de recordarme que no fue una pesadilla, que eso realmente sucedió, que sobreviví, porque eso también se olvida, que sobrevivir no solo es seguir respirando, sino reconstruirse cada día con los fragmentos que quedan. Oh, no. He vuelto a tener noticias de mi padre. Él falleció muchos años después, según me relataron, en soledad, aquejado por la enfermedad y la amargura. Nadie estuvo a su lado, nadie derramó lágrimas por él. Mi madre no vivió mucho más tiempo. Cuentan que la tristeza la consumió, pero yo pienso que fue la culpa la que la apagó. En ocasiones me resulta difícil odiarla, en otras la comprendo. Ambas emociones coexisten en mi interior. Hay días en que la echo de menos, a pesar de que nunca me dio el abrazo que tanto anhelaba. Y hay otros en los que la visualizo observándome desde algún lugar, ya sea el cielo o el infierno, preguntándose si alguna vez la perdoné. No tengo una respuesta clara para esa interrogante. Solo sé que ya no le grito en sueños. Ahora solo me queda este cuerpo envejecido, esta casa deshabitada, este patio donde florecen las plantas que sembré aquella tarde. A veces mis nietos me ayudan a regarlas. Me preguntan, abuela, ¿por qué te gustan tanto esas flores? Y yo les respondo que es porque resisten el sol inclemente, el viento implacable y el abandono, al igual que yo, y como tantas otras mujeres que llevan cicatrices invisibles. Me preguntan si fui feliz y yo les digo que sí, porque hubo momentos en los que lo fui, aunque breves. La felicidad reside no en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de encontrar un respiro, un espacio para la calma, incluso en medio del dolor. Me siento feliz porque he reído a carcajadas con mis hijos, porque he experimentado el amor incondicional de mis nietos, porque bailé bajo la lluvia sin preocuparme por las miradas ajenas, y sobre todo, porque he aprendido a perdonarme a mí misma, una tarea mucho más ardua de lo que imaginaba. Desconozco cuánto tiempo me queda, y aunque a veces mi cuerpo me envía señales que indican la proximidad del final, ya no siento temor, porque he expresado todo lo que necesitaba decir, y he liberado todas las lágrimas que debían ser derramadas. Si alguien escucha esta historia y se identifica con ella, si una sola mujer encuentra consuelo en mis palabras, entonces mi voz no habrá sido en vano. Quiero que sepan que no están solas, que el silencio no debe ser una barrera,
y que es posible seguir adelante, vivir y amar de nuevo incluso con el alma hecha pedazos. Soy la prueba viviente de ello. Soy la abuela que enterró a su hijo en el jardín, pero también soy la mujer que sobrevivió al infierno y plantó flores sobre su tumba.